de las pensiones privadas. Bueno, antes de empezar a leer lo que dicen los expertos economistas, vamos a basarnos en la lógica un poco para saber por qué no debemos hacer planes privados de pensiones. Primero, las propias compañías y bancos que comercializan pensiones privadas dicen que es a partir de 10.000 euros anuales que les empieza a ser rentable y para el que hace el plan una estancia de 40 años. Pregunta: ¿qué proporción de las trabajadoras y trabajadores actuales pueden dejar de disponer de unos 850 euros mensuales con los sueldos actuales? Sabéis, además, que si por alguna razón queréis rescatar tu dinero, habrá sanción. No lo puedes hacer, decir que te lo devuelvan, sino que tendrás una sanción por ello que depende de los casos. Sabéis, además, que si por alguna... sabéis que desde el 2015, si lo quieres rescatar, tendrás que esperar como mínimo 10 años. Como veis, todos son ventajas. Ya partimos de esta base que un seguro privado no merece la pena. Segundo, de la manera como tenemos el mundo, y en concreto España, donde de un año para otro, mirad si no el mercado día, los supermercados día, los mercados y las empresas caen como moscas. ¿De verdad algún economista, salvo Ramón Franquesa, que estará por aquí, que se atreva a decir dónde estará y de qué forma se gobernará la sociedad actual en 5 años? El neoliberalismo capitalista, con sus mentiras a presente y a futuro, te dirá que son sus planes y que te lo venderá como una verdad, pero nadie sabe dónde estaremos dentro de 5 años. Tercero, ¿sabéis que por las degradaciones el Estado da a los planes privados, deja de ingresar en Hacienda 1.200.000 millones de euros? Esto lo podía poner perfectamente para la subida de pensiones. Pero para que no seamos nosotros los que decimos estas cosas, os traigo aquí las noticias del periódico. La gran crisis de las pensiones privadas, del diario.es. Los bajos tipos de interés hunden la rentabilidad de los fondos y ponen en entredicho los sistemas de capitalización. Los planes privados están expuestos a los vaivenes de los mercados. Los ahorros de toda una vida pueden esfumarse por una mala inversión. En España, la rentabilidad ha pasado del 8% en 2014 a un 2% en 2015, en un año, La sexta peor caída entre los 35 países de la OCDE. El riesgo de las pensiones privadas en España o cómo perder la pensión que has pagado cuando más los necesitas. Esto lo escribe un tal José Antonio XX de los afectados de AMIC. La mutua AMIC comunica a sus pensionistas más ancianos que por problemas de viabilidad les quita la pensión y les da una suma fijada por ellos. La aprobación de la decisión se hará en una asamblea en Madrid. Los estatutos acaban de cambiarse para que ningún socio pueda tener más de 3 votos delegados. Se excluye el voto por correo. Es de suponer que la mayoría de los octogenarios pensionistas afectados no podrá asistir. Mientras tanto, sigue captando fondos y haciendo publicidad de sus planes de pensiones. Es decir, lo que hacen siempre, en mitad del partido cambian las reglas y todos nos tenemos que joder. ¿Pero qué dicen los neoliberales? Porque también hay que ver un poco la opinión de ellos, ¿no? Pensiones de la Seguridad Social, una estafa piramidal que ya está en quiebra. Eso lo dice el diario Bolsa.info. Las pensiones de la Seguridad Social siguen el mismo esquema que cualquier estafa piramidal. El dinero que aportan los nuevos entrantes se utiliza para pagar a los que salen.
Si deja de entrar suficiente gente al sistema, no hay dinero con qué pagar a los que salen, ya que el dinero que estos aportaron en su día no está invertido en nada. Se utilizó para pagar a los que salían del sistema en ese momento. Los planes de pensiones que pueden abrirse en cualquier banco no tienen nada que ver con este tipo de estafas piramidales, entre las que se encuentra la seguridad social. El dinero del cliente del BBVA, por ejemplo, aporta a su plan de pensiones, no lo utiliza el BBVA para pagar la pensión a sus clientes, que ya están jubilados y que están cobrando las rentas de sus planes de pensiones. El dinero aportado por los clientes está a nombre de los clientes, invertido en lo que estos eligen: bonos del Estado, acciones españolas, acciones europeas, en fin. El día que se jubilen y empiecen a cobrar la renta de su plan de pensiones, el dinero saldrá de la cuenta que está a su nombre, en la que está el dinero que han ido aportando más los rendimientos que les ha generado. Les será totalmente indiferente que cuando se jubilen haya mucha o poca gente abriendo planes de pensiones en el BBVA. Os recordamos lo que ha pasado con AMIC. El BBVA puede plegar perfectamente, como cualquier banco, es una entidad privada que puede plegar. O sea, que ellos te están diciendo, no, cuidado, no tengáis miedo porque nosotros no invertimos en cosas raras y tal, invertimos en vosotros, sí, puede plegar perfectamente. Otras opiniones, por ejemplo, la de nuestro compañero Antonio Castán, referente a la mochila austríaca que se comenta quiere implantar el gobierno a partir del año 2020. El primer objetivo de esta reforma es implantar el despido libre sin coste para las empresas. El segundo objetivo, establecer como norma que cada trabajador piense individualmente en su despido y su jubilación, y no solidariamente como clase obrera. Esto es una estafa diseñada para engordar fondos de capitalización y de pensiones, engrasar puertas giratorias a costa de destrozar el sistema público. La estafa es monumental. Lo malo es que una vez más los grandes sindicatos destacan más por sus silencios. Iremos desmontando este enésimo tocomocho del capital financiero y sus obedientes mandatarios. Gracias, Antonio. Han de tener en cuenta una cosa. La seguridad social no es una estafa piramidal, ni está abocada al colapso. Y el que afirme lo contrario no tiene ni idea de lo que es la seguridad social ni de qué es una estafa piramidal. Será sostenible en tanto que participan todas y todos los trabajadores y trabajadoras, y mientras los ciudadanos y las ciudadanas quieran voluntariamente hacer los esfuerzos que haga falta para sostenerlo, por el bien de la sociedad, de sus abuelos, de sus padres, de sí mismos y de sus hijos. La sociedad del bienestar es básico de esta sociedad del bienestar. Pero según mi opinión, el problema de todo esto es el siguiente. Por favor, escuchad con atención estas palabras que una señora francesa en un vídeo de Spanish Revolution, de la cual no sé ni el nombre, pero que me dejó impactado porque según mi parecer no se puede definir mejor cómo está el mundo en tan pocas palabras. Dijo así: 10 minutos dijiste y no llevo ni 8. Veo esta relación de fuerzas efectivamente violentas, pero al mismo tiempo, como especialista en la violencia de los ricos, yo digo que el que siembra la miseria recolecta la ira. Lo que intento demostrar es que los trabajadores de hoy en día son tratados como gastos, como costes, como recursos, como materias primas, como recursos productivos. ¿Dónde está la palabra persona? ¿Dónde está que nos vean como personas? En ningún sitio. Y a partir del momento en que la violencia de los ricos deja de ser visible, eso para ellos es lo interesante. Que esa violencia de aquellos que quieren suprimir el salario mínimo en Francia, de esos que creen que las trabajadoras y los trabajadores cuestan demasiado caros, es una violencia generada a puerta cerrada.
en la sala de estar de los barrios ricos y que no es visible, pero que se da. Yo les digo a toda esa gente que defiende sus intereses, como el señor Valls, el que se va a presentar alcalde de Barcelona, que ha hecho de los intereses de los poderosos, de la oligarquía a la que pertenece, yo digo que son defensores de la burguesía, que son militantes del sistema neoliberal y que los trabajadores tienen derecho a defender también sus intereses y simplemente el derecho a vivir normalmente en esta tierra en la que todos estamos de pasada. Hay una guerra de clases que llevan a cabo los más ricos contra los más pobres, en la que los más ricos y los poderosos se adaptan perfectamente a las nuevas tecnologías que se desarrollan en la sociedad y de las cuales se apropian. Y a los trabajadoras y los trabajadores, las clases medias y las clases populares, las dejan de lado. Hay una frase del Papa Francisco I, el Papa, que es preciosa, y dijo: los obreros han pasado de un estatus de explotados al de desechos. Y es esta noción, como antes dije, de coste, de carga, de desecho, de parásito, de paria, de matón. ¿De matón? ¿Quién es el matón? En nuestro último libro decimos: son los defraudadores más ricos que roban recursos a los estados, decenas de millones de euros defraudados. Si pagasen los impuestos a la altura de sus fortunas, ya no tendríamos ningún agujero en la seguridad social, ni de déficit ni de deuda pública. Hay 85 personas en la Tierra que concentran tantos recursos como la mitad del planeta. El año que viene serán 60. Vamos hacia una especie de infierno terrible para las clases populares. Muchas gracias por escucharme.